Pues Bueno, nada, muy bueno, bien. lo primero, pues eso, que muchas gracias por estar aquí, que es verdad que con el día que hace, bueno, no sé si por allí, aquí hace un día estupendo, la verdad, para estar tomándose unas cañas y comprando libros, pero bueno, se agradece mucho. Y bueno, primeramente me gustaría, Javier, aunque me da un poco de pena que no estén aquí los chicos y las chicas presencialmente, pero bueno, sí me gustaría, si no te pongo un apretón, por así decirlo, que te presentaras, porque sí que es verdad que las contraportadas de los libros están muy bien para conocer los datos, digamos, pues académicos y de publicaciones y todo eso, pero aprovechando que vas a tener, cuando lo vean a los lectores delante, pues presentarte un poco y contar un poco la historia de por qué esta guía de pasos perdidos, ¿no? Si te parece. Sí, claro que sí, yo encantado. Bueno, hola a todos, ahora o más adelante, cuando podáis ver el vídeo. Bueno, y gracias también por articular el encuentro, ¿no? Yo tenía muchas ganas de veros, físicamente, quiero decir, en Cartagena. Sabes que finalmente no ha sido posible. Seguro que habrá más ocasiones, probablemente en otoño podamos ir por allí, pero estaré encantado en todo caso de poneros cara a todos y de veros en presencia, en persona. Y os cuento un poco que, bueno, como sabéis, yo inicié mi trayectoria literaria publicando poesía, primero con Adonais, con la colección Adonais, posteriormente con otros sellos de carácter quizá más reciente, no con tanta solera como esa colección, pero desde luego también sellos que a mí me impulsaron enormemente, como fueron Pretextos, Acantilado, etcétera, y con colecciones que igualmente, y como pasa también con Páginas de Espuma, hacían pensar que uno sentía o debía sentirse agradecido, ¿no? O afortunado por incluirse o por entrar en un plantel probablemente inmerecido, pero que hacía leer o que daba coordenadas de lectura quizá distintas, ¿no? Porque permitía desde luego fijar el foco, poner atención en los libros que yo iba publicando y a mí eso creo que siempre me ha favorecido y por eso precisamente estoy muy agradecido a la labor que han hecho los editores en esa época y en esta, ¿no? También publiqué en Mandalia, en la Fundación Lara, publiqué en Hiperión, publiqué en Visor, etcétera. Bueno, quiero decir con esto que a mí, digamos, la casa editorial que me acoge en cada caso, según el género del libro o según el libro, digamos, el carácter al que se escriba, para mí juega un papel fundamental, ¿no? Y estos encuentros, que también en el caso de Páginas de Espuma se favorecen porque el editor y el librero, o los libreros, en este caso tú con nosotros, Cristina, tienen la deferencia de dedicar tu tiempo junto con el club de lectura, yo lo valoro muchísimo, porque creo que son precisamente los encuentros donde la literatura adopta su valor de uso. Creo que hay un valor real en la literatura, un valor de uso, un valor que satisface necesidades y en mi caso también lo hace. Yo igualmente participo en tertulias, en charlas con autores y me gusta mucho en talleres y me gusta mucho hacerlo, ¿no? Como profesor y como alumno, en los dos planos, ¿no? Creo que uno no deja nunca de aprender y que mantenerse abierto a los foros que favorecen las editoriales como Páginas, o las librerías como La Montaña Mágica, desde luego es muy provechoso para un autor que cree, al menos como yo, que su obra sigue en marcha y que debe seguir formándose o seguir ampliándose, ¿no? Y en ese sentido, pues mi trayectoria está muy vinculada a esa relación personal y de admiración con los editores con los que he podido tener trato, ¿no? De forma que, bueno, ese transcurso, digamos, que empezó siendo, o empezó, o se inauguró con la poesía, pasó luego, digamos, a un camino de búsqueda hacia el aforismo, hacia el relato breve, el microrrelato, y finalmente también pasé por la novela, o he publicado un par de novelas, y finalmente, como digo, este año ha aparecido este volumen de cuentos, que es un paseo literario, un paseo de ficción, por la cartografía de mi infancia y de mi adolescencia, y en el que intento dejar un poco constancia de las obsesiones que en ese momento me rondaban y que todavía hoy siguen de alguna forma acompañándome, ¿no? Algunas son obsesiones, puedo decirse así, fantasmales, otras son pues sencillamente expectativas, motivos, digamos, que me resultan familiares y que creo que por estar en mi imaginario personal eh, deben encontrar sitio en mi escritura, ¿no? Son de alguna forma la atmósfera o el ambiente en el que estos cuentos se desarrollan. Ujú. Me parece también importante, después de la presentación, hacer una distinción, porque a mí también como lectora a veces me confunde, ¿no? Cuando hablamos de cuento y cuando hablamos de relato, ¿no? Porque muchas veces los términos en el día a día del lector se confunden, ¿no? He leído un libro de relato, he leído un libro de cuento, es decir, en tu caso, Javier, y bueno, también Juan podría hacer ahí la distinción, para que el lector de a pie conozca la diferencia, eso, ver con qué te sientes más identificado,
cuento con relato o es simplemente una palabra de uso indistinto o tiene realmente un peso, ¿no? en lo que luego es el libro. Para mí la palabra, aquí Juan tiene mucha más autoridad que yo, ¿no? Y así que yo estoy deseando ya escuchar su opinión, pero para mí la palabra, por así decirlo, que hay que defender como un patrimonio del escritor es la palabra cuento. Y creo que el relato, como un préstamo heredado de otras lenguas, puede tener sentido en ciertos momentos para determinadas extensiones, incluso para determinados formatos, pero yo cuando hablo de relato hablo desde el punto de vista de un texto que propicia, digamos, el encuentro del lector con una sucesión no necesariamente intensa, no necesariamente bien construida, sencillamente lo asocio a la relación de hechos que van desarrollándose en el tiempo y que pueden extenderse en el plano de una novela breve, de lo que llamamos un relato breve, que puede ser un relato de 30 páginas, etc., ¿no? Yo el cuento lo asocio más bien a una extensión comprendida en un formato, desde luego, más acotado, que tiene ciertos valores en cuanto a la intensidad, a la polisemia, a la ambigüedad, a todo lo que construye un texto literario desde la raíz, desde su estructura, y que comprende, sin embargo, algunos de los mejores valores que entendemos que tiene también, por ejemplo, la novela o la narrativa de mayor extensión, ¿no? Los buenos cuentos, a mi modo de ver, tienen básicamente cuatro componentes. Tienen un tiempo, tienen un espacio, tienen unos personajes y, sobre todo, tienen un conflicto. Para mí el cuento debe tener conflicto, debe haber una transformación bien del personaje, bien del propio lector, cuando el cuentista le plantea una situación narrativa determinada. Y ahí creo que tiene mucha importancia, al margen de cómo se desarrolla el cuento, que puede estar construido pues, con uno o con varios argumentos, en uno o en varios planos, con una técnica o con otra, pero siempre creo que importa mucho esa transformación que resulta o que nace del conflicto eh, que el escritor pone en el interior del cuento o esconde en el interior del cuento, ¿no? A veces el conflicto no es ni siquiera nada aparatoso, a veces sencillamente pues, puede ser una toma de conciencia. Por ejemplo, la sensación de que de repente el personaje descubre que está en un lugar equivocado o que en medio de su vida se da cuenta de que ha iniciado una nueva etapa. Bueno, pues si el escritor ha sabido, o la escritora ha sabido llevarnos de la mano hasta ahí, hasta esa toma de conciencia, ahí se produce un conflicto, un punto de cambio, un momento donde las cosas vuelven a ser distintas y cuando uno cierra el cuento, en el mejor de los casos, vuelve a la realidad con ojos nuevos, vuelve transformado también él como lector. Pero en general, como digo, mi palabra preferida, la favorita es el cuento, y en todo caso habrá que ya que madurar en el sentido de olvidar las connotaciones infantiles que puede tener la palabra y asociarla plenamente a la literatura de adultos, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Aunque sean sinónimos a veces cuento y relato, creo que debemos empeñarnos en cultivar esta palabra, la palabra cuento. Sí, yo me No sé, podría Juan. sumar me asumo totalmente a la opinión de Javier en cuanto a que la categoría cuento define hoy en día, y no solo hoy en día, sino atendiendo a una tradición absolutamente vigente, hermosa, rica, profunda, que hemos heredado, que la palabra cuento es la que designa el género. O sea, ha dicho muy bien Javier que el relato parece que nos ubica en una categoría narrativa donde todo puede caber en un momento dado en un relato. Una novela es una suerte de relato, un cuento es una suerte de relato, o una novela corta, esos terrenos incómodos, imprecisos, que tiene la narrativa, que no es ni un cuento largo ni una novela corta, que en ese conflicto de extensiones es maravilloso. Creo que todo eso pertenece al relato, a relatar, a narrar, a contar. Pero el cuento tiene sus propias características, su propio territorio, y como ha dicho y apuntado Javier algunas. Yo creo que lo que menos define a un cuento es su extensión. Es lo que realmente menos me importa. O sea, de cuál es la característica de los cuentos de Javier, que son cortos. ¿De verdad creemos que podemos hablar de la extensión de un cuento en términos del número de páginas que puede tener? ¿O podemos empezar a hablar pues, de la capacidad poética, rítmica, musical o prosódica que puede poner el poeta Javier en sus cuentos? ¿O podemos explorar cómo esa niñez
los dos somos hijos únicos y creo que hay algo aquí, hay algo que se desliza. Creo que todo ese espacio de esa etapa tan absolutamente hermosa que es la infancia recorre el libro no solo con espacios realmente infantiles, sino que la evocación, el espacio que él crea es perfecto para el cuento. Y luego hay una herramienta que Javier utiliza y que desde luego es propia del cuento, que es la elipsis, el silencio, lo que Sí. no quiere contar. O sea, Javier lo decía de otra forma, salir de un cuento con otra mirada, ¿no? Yo creo que el cuento exige complicidad y que alguien que ha paseado por un cuento sigue caminando y el cuento le sigue palpitando porque hay demasiadas grietas, demasiadas fisuras y ahí está precisamente la maravilla del texto, ¿no? Lo no dicho. Y en eso, pues bueno, más allá de toda esta explicación que podemos dar, Cristina, y Javier es un escritor canónico en esto, los géneros no existen. O sea, si alguien está aquí para dinamitar los géneros, ese es Javier. O sea, Javier es un minero cargado de trillita y cuando se mete en la mina del cuento la explota para buscar otros terrenos, pero le pasa lo mismo en novela o en poesía. Y eso en el fondo, esa inquietud, esa capacidad de creativa es lo que hace a un autor un explorador y eso es maravilloso, ¿no? La verdad que habéis dicho varias cosas de las que quiero hablar, a ver si me centro y voy tirando poco a poco de los hilos. Es cierto que ahora mismo, bueno, ahora mismo, eso lo sabrás tú, Juan, mejor que yo, hay mucha proliferación de cuentos, relatos, no me voy a meter ahí, no es como un género que ahora mismo, no sé si es que se demanda mucho por el propio ritmo de vida que llevamos, ¿no? Es decir, ahora lo queremos todo ya, a lo mejor no tenemos el tiempo ni las ganas de sentarnos en una novela de ya 300 páginas, es como demasiado texto, o 200 incluso, ¿no? Entonces, claro, lo que yo creo que le pasa a veces al lector es que no está acostumbrado a leer cuentos o a leer relatos. Entonces viene con los vicios entre comillas, los vicios de la novela y los aplica un poco al cuento, ¿no? Por ejemplo, todo esto que hablamos de los finales, las elipsis. Anda, pues, ¿qué ha pasado en este cuento? ¿No? Es como que estamos más acostumbrados a que el autor nos lleve de la mano y nos diga, mira, esta acción pasa en este sitio, tal. Y sin embargo, en tus cuentos el lector es el que tiene un poco también que decir, oye, qué es lo que está pasando, ¿no? Y a mí te quiero hacer una pregunta que me llama la atención mucho, que es como, ¿cuándo sientes tú que es el momento en el que tienes que poner punto y final a un cuento, ¿no? Es decir, yo no sé cómo es tu proceso creativo, no sé cómo trabajan las ideas, ¿no? Pero eso, ¿cuándo es el cuento el que decide por ti cuándo tiene que finalizar? No sé, un poco esa es la pregunta. Pues mira, yo tengo ahí como dos formas de verlo. Una muy prosaica, que si quieres empiezo por esa. Pues, por ejemplo, pienso que tiene mucho que ver con cuando uno, por ejemplo, pues no se conduce, cuando nota que el motor le pide un cambio de marcha, lo sabe instintivamente, ¿verdad? Es algo que aprende a priori, aprende desde el punto de vista técnico, si se quiere decir así, pero luego lo intuye, es una cuestión intuitiva, ¿no? Y tiene que ver con el entrenamiento que supone la lectura también, la lectura de otros autores, ¿no? Pues, no sé, si uno lee, por ejemplo, no sé, Vida de Amour, de Bolaño, o Últimos atardeceres de la Tierra, el mismo autor, nota que, pese a ser cuentos muy, muy extensos, hay un momento en el que ya la historia, por así decirlo, no va más allá, ¿no? En que debe quedarse ya en los ojos del lector para que sea el lector el que construya qué puede pasar después, ¿no? Ya ahí no tiene sentido forzar la máquina. Creo que tiene mucho que ver con esa idea de que cuando uno decide cambiar la marcha, bien sea para acelerar el cuento o para definitivamente parar el motor, es el propio cuento el que está pidiéndole ese cambio, ¿no? Y creo que tiene sentido atender a la intuición propia y dialogar con el cuento. Esto contado así un poco de forma prosaica. Hay una forma quizás más técnica de pensarlo, como la planteaba Paul Goldman, ¿no? La estructura de la obra literaria, que tiene que ver con la idea de que las posibilidades combinatorias del texto se agotan. Es decir, todos los canales que comunican determinadas zonas del cuento con otras, los guiños intertextuales, el desarrollo de los personajes, la transformación, el conflicto que pueda haber en el cuento, termina por agotarse
a veces quedándose abierto, por supuesto, pero es el momento en el que el autor decida parar en este sentido y dejar que ya sea el lector el que con su propia interpretación complete la historia, ¿no? Yo no creo, digamos, no creo de forma muy, muy dogmática que el cuento deba quedar ni abierto ni cerrado. No tengo, digamos, por ejemplo, pese a que esté muy de moda ya, hace ya mucho decir que el cuento debe quedar abierto, yo creo que depende de cada cuento, ¿no? Creo que hay cuentos que tienen un final espléndido al cerrarse, incluso al cerrarse sorpresivamente en algunos casos, ¿no? Depende de la intención o de la función que cumpla en el texto. eh, y otros que por supuesto necesitan de la ambigüedad, de esa apertura indeterminada que hace que el lector ya, en un marco, digamos, abierto, suficientemente abierto, pueda mentalmente construir lo que pasa, ¿no? Y entender también el sentido último. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando se lea, no sé, a Jeda Skilsen, por ejemplo, el autor noruego, ¿no? En general no saben muy bien cuando el cuento acaba, si debe acabar ahí o si podría seguir, no sé, pues durante otras 20 páginas, ¿no? Es una sensación de indeterminación. Pasa también con algunos cuentos de Samantha Schweblin, por ejemplo, donde uno siente que, bueno, hay una escena, una aura de amenaza que podría o no completarse, podría o no consumarse. Pues es el lector el que debe, digamos, poner esa parte, ¿no? Creo que el autor o la autora, los autores más respetuosos con los lectores son aquellos que permiten que el cuento se construya con esas dos miradas, ¿no? Y que a veces resulta dogmático y casi obsceno intentar eh, plantear un sentido unívoco al cuento. En ese sentido, a mí creo que me seducen especialmente los cuentos con final abierto. Pero no digo ni mucho menos dogmáticamente que tengan todos que tenerlo así. Creo que la elipsis y esa apertura ambivalente de esos finales abiertos favorece en muchos casos la interpretación del lector y la participación activa del lector. Pero no quiero nunca dogmatizar en ese sentido porque me parece que se hace también mucho daño ¿no? A la escritura como tal cuando se condiciona a una autora forzosamente emparejar todos sus textos por el mismo corte, ¿no? Por el mismo cuño. Creo que hay que escuchar el texto y saber qué necesita cada caso, ¿no? Yo creo que también aquí ocurre un poco como ocurre en la poesía, ¿no? Yo creo que ahí se nota mucho también tu herencia poética, por así decirlo, porque el tema del lenguaje es una cosa que ayer comentábamos que le sorprendía mucho a los lectores, ¿no? Y al final yo creo que es eso, ¿no? Que si eres poeta tienes también ese cuidado y ese mimo por el lenguaje, ¿no? De hecho, citando a la entrevista que te hicieron en Radio Nacional, me hizo mucha gracia cómo te sacaron todas esas palabras, ¿no? Que hasta que llegaba un momento que era como, ostras, tendría que buscarlo y todo en el diccionario, ¿no? Es decir, em, ¿de qué te viene quizá esa, no sé si es una necesidad, si es un juego, como comentabas también tú, si crees que se impone la forma sobre el contenido inconscientemente, conscientemente, es decir, cómo manejas el tema del lenguaje? O sea, tú te dices, lo quiero escribir, esta situación que podría escribirla en una frase más corta o tal, tú dices, no, la quiero escribir de otra manera, ¿no? Cuéntame un poco así cuál es ese proceso del lenguaje. Pues mira, la consideración que yo tengo del lenguaje en el fondo es muy sencilla. Quiero decir, yo considero el lenguaje una materia que tiene textura y esa textura hay que, a mi modo de ver, ¿no? Hay que, bueno, saber, por así decirlo, tramarla en función de las necesidades de cada texto, ¿no? De cada cuento. Hay cuentos que necesitan, o cuentos o novelas, quiero decir, o textos más amplios, ¿no? O poemas, no, aquí no importa el género, que necesitan un discurso menos retórico, menos, aparentemente más enunciativo, más plano, si se puede decir así, y textos que requieren de una elaboración formal, una elaboración, digamos, de la expresión y de la formulación de la frase, bueno, más consciente y quizá más ajustada, ¿no? Depende también de si hablamos de un narrador exento o está implicándose el concurso de varios narradores o si se incluyen parlamentos de varios personajes donde cada uno tiene su propia voz. Es decir, la forma literaria es algo que está a disposición, esa textura, esa disposición del escritor para poder emplearla con libertad en función de los propósitos de cada cuento. En mi caso, por supuesto que como tú dices, Cristina, tiene que ver el cultivo de la poesía y el cuidado, digamos, de la concisión que implica cualquier forma sintética, pero es que el cuento también es una forma sintética. El cuento, de hecho,
en algún caso me resulta a veces más exigente que la poesía en ese sentido. Porque es decir, a mí no me parece que pueda, aunque es cierto que tiene que haber transiciones y momentos de subida y bajada, de tensión y distensión en todo texto, pero no me parece que pueda existir en el cuento nada baladí, nada que resulte innecesario, ¿no? Es decir, creo que cada elemento en el cuento sí cumple una función y que en ese sentido el lenguaje tiene que emplearse pues con una visión certera, digamos, de los objetivos que persigue, los objetivos que el cuento persigue. Y yo en ese sentido creo, o intento al menos encontrar, si no las tengo, al menos llegar a ellas, las palabras que de forma más sintética tengan mayor capacidad expresiva, evocadora, etcétera, ¿no? Pero esto está no solamente en los cuentistas, que también está en muchos novelistas que yo admiro, está por supuesto en muchos poetas, y es una forma de entender el mundo, de mirarlo, de acercarse a él. Si uno lee, no sé, los cuentos de Virginia Woolf, eh, no puede esperar una, digamos, una sucesión léxica al uso y nada parecido. Hay pues, sus novelas, por supuesto, ¿no? Hay la cantidad de implicaciones, de matices, de vocaciones, de latencias que están dentro del texto, de la frase, del párrafo, que propicia, modo de ver, un camino mucho más largo que el que tiene la propia frase, ¿no? Hubo una época, y creo que también tiene un desarrollo todavía válido, en que el cuento entendido como la expresión al uso de Hemingway o de Carver, ¿no? De la frase enunciativa, verídica, y sin mayor, en fin, unas frases insubordinadas, con un léxico muy nítido, y donde la tensión emocional y poética del cuento se encontrase en la acción y no en la forma, en el fondo, por así decirlo, no en la forma, era pues quizá la moda, ¿no? Y creo que en cierto sentido tiene todavía vigencia esa fórmula, pero solamente para aquellos cuentos que lo necesiten. Eh, Aparte ocurre que en muchos casos una frase, una oración bien elaborada, que no, digamos, que no resulte alambicada, que no resulte retórica gratuitamente, que no resulte barroca, porque sí, etcétera, salvo porque lo pretendas, pero también propicia y permite que el cuento sea un cuento desnudo, un cuento sencillo, etcétera, ¿no? Es el mismo juego que se plantea, por ejemplo, cuando uno quiere caracterizar a un cuento con identidad, pues, por ejemplo, del léxico de un argot determinado, ¿no? O de una zona territorial. Por ejemplo, pensemos en los cuentos de Sara Mesa, o en las novelas de Sara Mesa. En los cuentos, por ejemplo, se ve muy bien. Eh, Ella no renuncia, pues, digamos, al léxico, en este caso del sur, a las palabras oídas desde la infancia, pero no lo hace valiéndose del acarreo fácil o del acarreo popular del lenguaje que hace meter cualquier chascarrillo de la lengua, ¿no? Hace eligiendo muy bien cuáles son los diminutivos, cuáles son las palabras, los nombres propios que hay que poner ahí y cuáles además se conjugan favorablemente con la expresión culta, por así decirlo, o con la expresión que une el folclore y la cultura entendida como cultura literaria, ¿no? Hay muchísimos autores de los que podría poner ejemplos, muchos de hecho están en el catálogo de páginas en este sentido, se ve muy bien. Mira, por ejemplo, pienso en un autor que está en páginas, Ángel Zapata, en La vida ausente o en Materia oscura, que son libros donde enlaza muy bien ese lenguaje sofisticado, literario, etcétera, con un lenguaje sencillo, proletario, si se puede decir así, en el mejor sentido ideológico, que permite una lectura mucho más completa del texto, ¿no? No digamos ya en los autores latinoamericanos, ¿no? Que tienen esa gracia para poder implicar las sonoridades de su idioma. Pensemos en Ortuño, en Mónica Ojeda, en Schweblin, que antes hablaba de ella. Es decir, tienen la capacidad de incluir en su léxico natural, aunque no sea el léxico, por así decirlo, tradicional, el léxico culto, el léxico literario, de incluirlo armoniosamente en el texto, ¿no? Y eso me parece fundamental. Y a mi modo de ver, yo creo que, y al menos así lo intento en estos cuentos, yo creo que las frases que consiguen armarse de esa textura evocadora y consiguen, por una parte, decir o expresar el enunciado que sencillamente pretenden enunciar, y también con la forma literaria evocar sonidos, sensaciones, digamos, implicaciones que son más sensoriales, de alguna forma elevan el vuelo por encima, ¿no? Al menos yo así lo percibo, que los autores que más me emocionan, ¿no? No sé si, por ejemplo, si leo una novela de Don DeLillo, que en general usa un fraseo muy lírico para ciertos momentos, cuando hace falta usarlo, en otros sentidos es muy funcional. Las novelas de Clarice Lispector, o sea, hay muchísimos autores que uno
ve muy claramente que hay una intención formal que va más allá sencillamente de relatar o de contar una sucesión de hechos, ¿no? Y la forma, el cultivo del lenguaje, sirve justamente para esto, para dar textura, para dar volumen, para dar densidad y para dar también una lectura complementaria al enunciado que sencillamente queda expresado en la frase la marquesa salió a las 5, ¿no? Bueno, esta frase paródica de Valéry, pero es cierto que el lenguaje literario para mí tiene implicaciones que van mucho más allá del lenguaje comunicativo y por tanto hay que intentar, a mi modo de ver, ¿no? Incluirlas dentro de tu propio discurso. Yo siento que de alguna forma cuando el lenguaje llega a estos niveles de frescura, de complejidad, en cierto sentido, de ingenio, consigue de alguna forma llevarme a otros escenarios, ¿no? Y ahí intento yo situar a los personajes de Guía de Pasos Perdidos. Sí, de hecho, esa es un poco la magia, ¿no? de tu estilo a la hora de escribir, porque es verdad que los cuentos no están escritos todos con el mismo tono, con el mismo tipo de lenguaje. Por ejemplo, espérate que tengo aquí la chuletilla del título, el zoológico privado, sí que nos llamó la atención que lo breve del cuento, que era un lenguaje mucho más directo, más llano, pero sin embargo, y aquí quiero rescatar una cosa que me comentaron ayer, los chicos, les llamó mucho la atención el primer relato, el de la crucecita, porque a mí me gustaría ir ya un poco a modo cotilleo, ¿no? ¿Cuál es el orden, o sea, el porqué del orden de los cuentos en el libro? Que eso quizá también, Juan, ahí puedes tú meter ahí baza también. ¿Por qué la crucecita el primero y, por ejemplo, Guía de Pasos Perdidos el último, que es el que da el título al libro, ¿no? Nos pareció un poco curioso. ¿Cómo empezaste tan fuerte con la crucecita, ¿no? Con ese cuento como más oscuro, que seguramente remite a experiencias que has tenido en la infancia, el tema de la religión y tal. Si quieres comentarnos un poco el porqué de ese orden. Sí, yo encantado, sí. Aquí hay algo, creo que en el fondo que todos los que nos dedicamos a escribir, también, a ver, entonces nos dirá Sole cómo concibe esto ella como lectora y también se escribe, porque yo esto no lo comparto muy a menudo, pero bueno, con los amigos con los que me relaciono habitualmente, cuando termino de escribir algunos libros y les mando, les bombardeo, mejor dicho, con mis textos para que me digan qué opinan de ellos, lo hablo cuando puedo. Y es que en las propuestas, digamos, como es el caso de Guías de Pasos Perdidos, donde no existe deliberadamente, quiero decir, una ordenación sistemática, una ordenación que condicione la estructura del libro, por ejemplo, temática, ¿no? Pues, no sé, dividirlos pues por el asunto. Pues los cuentos de amor por aquí, los cuentos de desamor por allá, o no sé, o, por ejemplo, por el motivo visual, ¿no? Si el libro habla pues, de las estaciones del año, pues poner los cuentos de otoño, los cuentos de primavera, los cuentos de... Cuando eso no existe deliberadamente, cuando uno decide prescindir de esa estructura de alguna forma visual, externa, y elige una estructura interna, como en este caso una estructura sutil que va por debajo de alguna forma condicionando la lectura o de alguna forma acompañando la lectura, lo que debe intentar a mi forma de verlo es incluir claves de lectura, una secuencia de alguna forma, porque que no haya estructura no significa que no haya una secuencia y que no haya, digamos, a nivel interno una ordenación, porque ciertamente, como tú muy bien dices, está muy escogida y es muy consciente, digamos, de cuál puede ser el efecto que produzca en el lector, ¿no? Y esa forma o esa ordenación tiene que ver con, en muchos casos, texturas más sutiles, que tiene que ver pues, con la sensorialidad de quien lee, con los temas que se van cruzando entre unos cuentos y otros, con cómo esa secuencia puede alterar la conciencia del lector en ciertos motivos que se tratan de forma recurrente. Hay una manera también de entender que la iconografía o el universo simbólico que vas desplegando es acumulativo, es decir, que no puedes empezar dándolo todo y luego vaciar el libro, es decir, no puedes acumular motivos, símbolos, etcétera, y que de repente desaparezcan, ¿no? Hay que dosificarlo. Y esa dosificación o esa ordenación responde a una estructura interna condicionada por el tema y la forma de cada cuento. ¿Por qué la crucecita? Precisamente por esto. Era un cuento que habría, creo yo, sin grandes alaracas, sin muchas piruetas, habría el tono formal del libro, habría un poco la pulsación que tiene el libro, incluía ya, creo que al lector, en ese terreno mítico de la infancia y la adolescencia, donde en este caso, a través de un personaje femenino, se cuenta el peso que tiene, el peso nocivo, en este caso, en ese cuento, que puede tener la tradición,
y cómo solamente un ser inocente, como es esa cría en el cuento, es capaz de subvertirla, ¿no? Parte, como dices, una experiencia personal. En este caso, en casa de mis abuelos había un crucifijo, siendo ya mi familia, una familia, si se puede decir así, secularizada, es una familia donde no había ya grandes creencias religiosas, pero en mis abuelos sí que permanecía todavía ese respeto difuso por la religiosidad, que no estaba ni siquiera ya en mis padres, ni desde luego tampoco en mis tíos, ni en ningún otro agente de la familia. Pero sí que existía una iconografía que se había quedado congelada en el tiempo. En este caso, en la casa de mis abuelos había una casa de Cádiz, muy del sur, de patio, una casa muy... Me pasábamos muchas horas, además, un crucifijo que era inamovible y que parecía que nadie podía tocar, un poco lo que se cuenta en el cuento, ¿no? No se decía de forma expresa, pero había la sensación de que podía resultar pecaminoso moverlo de sitio, ¿no? Era, por supuesto, el crucifijo que los niños, los primos, hacíamos, que empleábamos justamente para hacer gamberradas, ¿no? El que descolgábamos, como el que usábamos como espada, ¿no? El que le dábamos la vuelta para intentar de alguna forma subvertir esa sensación de opresión que nos producía ese icono, ahí ya desprovisto de cualquier importancia para nosotros, ¿no? Y en el cuento se habla justamente de ese tono opresivo que puede tener la familia, y esa opresión familiar aparece luego de forma sucesiva en otros cuentos más adelante, de manera que era una forma de incluir o de iniciar al lector en ese paisaje emocional que luego se desarrolla con el resto de los textos, ¿no? El último, como tú bien decías, que se llama igual que el conjunto, Guía de Pasos Perdidos, es precisamente aquel donde se cargan todos los símbolos que han ido insinuándose en el libro, ¿no? Es decir, aquel donde se recogen, se compilan y de una forma quizá más descarada se ponen sobre la mesa todos los guiños y todas las complicidades que este escenario atlántico, sureño, quizá atlántico en sentido amplio, a mí me ha podido trasladar, ¿no? La capacidad de ingenio que puede haber en ellos, la capacidad de adoptar una visión lateral de la realidad, una visión divergente, una visión lúdica, una visión de ruptura en algunos casos, y cómo los motivos temáticos que se van reproduciendo en todo el libro, la sensación de pérdida, la soledad, la huida, el aislamiento, todos estos motivos temáticos pueden finalmente adaptarse o imbricarse con esa forma y con esa simbología que yo asocio, como te digo, a mi cultura, en este caso la cultura atlántica de la que provengo, ¿no? No sé si quieres decir algo, Juan, sobre esto. Sí, a ver, como editor de cuentos siempre hay una doble mirada sobre un manuscrito. Javier también es un magnífico editor y lo sabe bien, que los escritores y las escritoras no escriben libros, sino manuscritos que necesitan, digamos, la mirada de un editor literario en este caso, ¿no? Un libro de cuentos está compuesto de textos que tienen plena autonomía y como tal se leen, y normalmente el lector los percibe así porque por muchos meses que pasen, por mucho razonamiento y reflexión que pasa en torno al orden de un libro de cuentos, el capricho de lectura del lector de cuentos muchas veces, digamos, que merodea el territorio de un título atractivo, de una extensión perfecta. Hay distintas formas, además de titular un libro de cuentos, o bien con un título que guíe a un cuento, o sea, Guía de Pasos Perdidos, en el caso de Javier, coincide con un cuento. Es decir, de alguna forma, aunque sea tangencial, hay un guiño, hay una mirada que el lector la va a percibir así, desde darle una gran importancia a ese cuento, o que en ese cuento, a partir de ese cuento, se respira una atmósfera que puebla todo el libro, ¿no? Dicho esta autonomía tan importante y creo en la autonomía del cuento, pero bien es verdad que esa independencia se pierde cuando hay un organismo vivo articulado que es un libro de cuentos. O sea, precisamente está ese primer cuento, que es verdad que es un cuento que ha dejado una onda poética muy fuerte en algunos lectores que ya hemos tenido del libro y nos lo han dicho, como vuestro grupo. Creo que esa hondura poética, esa conmoción de la memoria
que siempre se trae de la infancia, es como, mira, vamos a pasear juntos, parece que nos lo está susurrando Javier, y parte de este rumor y este eco que te encuentras en el primer cuento va a caminar a lo largo de todos los textos. Yo por eso al principio hablaba de la importancia de esa infancia, no en personajes infantiles o adolescentes, que los hay en el libro, pero no solo eso es el libro. Lo importante es que a partir de esa estructura y ese orden tan meditado de Javier, cuando tú lees el tercer cuento, lo estás leyendo con el eco del segundo y con la expectativa de leer un cuento nuevo. En ese sentido, un libro de cuentos se abre y a la vez tensiona, se relaciona y curiosamente cada cuento se hace todavía más poderoso en relación a los demás. En eso Javier ha hecho un orden buenísimo, desde cómo va hilando y cómo vamos entrando y saliendo en los distintos universos que puebla cada cuento, pero que es como una suma continua, hasta algo que es muy técnico y que puede pasar desapercibido. Pero es tan obvio que cuando se dice, me pueden achacar, vaya Juan, vaya cosa que estás inventando. Pero el final de un cuento es precisamente el que cierra un cuento. Pero cuando se sitúa en el último lugar, no solo cierra ese cuento, cierra un libro completo. Y por ejemplo, ahí adquiere Guía de Pasos Perdidos, es un cuento que como crepuscularmente va cerrando el libro, y como incluso al final, en su último fraseo, cierra perfectamente la lectura de todos los cuentos. Eso es una arquitectura pensada y que ha trabajado Javier. Yo como editor es algo que además me apasiona trabajar los órdenes, lo sabe mucha gente que ha colaborado con Páginas de Espuma desde la autoría, y es verdad que me parece un ingrediente importantísimo porque hay una diferencia sustancial entre el libro con cuentos y el libro de cuentos. Y Javier pertenece a la estirpe del libro de cuentos. También hay que decir, y ya lo acabo aquí, que él se ha enfrentado a otro tipo de órdenes muy complejos, como es ordenar un libro de poemas para crear un poemario completo. Es otro trabajo y el adjetivo me parece muy bien traído. Es un trabajo ambicioso, complejo, y hay posiblemente hay una herencia de ese trabajo del poeta a la hora de abordar el orden de unos cuentos del cuentista que también es Javier, o no es cuentista, o no es poeta, o no siquiera es novelista y es escritor total, ¿no? Que eso creo que es lo que mejor se podría ajustar a Javier, que le gusta mucho Lipa, o sea, cargarse los límites de los géneros. Oye, pues qué piropo, ¿eh? Tengo que decirlo. No puedo decir nada. También le llamó la atención, yo creo que esto ya es obra de la casa, lo cuidada que está la edición, la portada, es decir, que cada elemento al final suma el título, la imagen de la portada, la textura, y tiene sentido, la editorial ahí tiene un sello potente, ¿no? Y sí que me gustaría, siendo así un poco cotilla, imagino lo que me vaya a decir cuando pregunte, ¿cuál es vuestro cuento favorito? Porque esto es como cuando sois padres, ¿no? Si lo sois, o en el caso de Sole Madre, no tenéis hijos favoritos, eso nunca se dice, pero ¿cuáles son o cuál es el cuento, tanto para ti, Javier, que lo has escrito, como para ti, Juan, y bueno, y Sole, si también quieres comentar el tuyo, Claro. yo si luego queréis también lo digo, ¿cuál es ese cuento que le tenéis especial cariño dentro de la guía de Pasos Perdidos? Pues yo quería decirte, antes de desvelar cuál es el cuento predilecto, quería decirte que lo que mencionabas no es casual, ¿eh? Es decir, que el cuidado por la portada que mencionabas, el cuidado del conjunto, ¿no? Tiene mucho que ver con que, lo que te decía al principio, con que la casa editorial, que en este caso es Páginas de Espuma, ha sabido entender muy bien, Juan lo ha explicado muy bien, ¿no? Que esto no era un libro, por así, no era una compilación de cuentos y punto, ¿no? No eran cuentos escritos de forma deslavazada y que finalmente les he puesto un título y se han publicado juntos, sino que es una sucesión de cuentos que se han ido uniendo de forma armónica, en el sentido de que
no se han construido de manera expresa, es decir, no he forzado la máquina, sino que hay cuentos aquí que durante los años he decidido observar, releer y que luego han ido sumándose a otros nuevos. Eh, y muchos que han desaparecido precisamente en ese camino de búsqueda, ¿no? Porque había una respiración temática, ambiental, atmosférica, que intentaba de alguna forma unificar, ¿no? Cuando esa unidad temática, atmosférica se ha establecido, entonces sí he dado el libro por cerrado y Juan supo muy bien entender el libro por dentro y por fuera en el sentido de que también su lectura complementó y perfeccionó al punto, digamos, de las correcciones formales, de las correcciones del texto, que es una cosa que a veces pasa por alto, pero que tiene mucho que ver con que en un autor empiece a entender que su escritura no es una escritura en ningún caso privada, sino una escritura que está participada por todo el proceso que lleva el libro hacia el lector, ¿no? Y en el que además se refuerza y se mejora. Rara vez un autor, sobre todo creo yo que los mejores autores, rara vez ponen pegas a las sugerencias que el editor les hace, ¿no? Y aquí Juan, Paul, Carmen y Encarni hicieron, creo, un trabajo muy serio de revisión, muy cómplice, muy cariñoso, no sé cómo verlo, muy profesional en todo caso, de revisión del manuscrito para conseguir que desde la última palabra o aquella palabra que fallaba, aquel adverbio que sobraba, y todo aquello que conseguía darle textura o mayor textura, mejor textura al libro, incluidos asuntos de fine tuning, ¿no? De sintonía fina, en los que ya prácticamente pues, solo se fija Juan y Encarni. Es decir, que son muy específicos y que a veces ni yo siquiera soy capaz de darme cuenta, consiguiesen de alguna forma hacer un libro mejor, ¿no? Y por supuesto eso afectó pues, al cuidado de la portada, de los textos, digamos, que acompañan a la publicación, de la promoción, por supuesto. Todo ese camino que hace un editor para mí es fundamental, ¿no? Y ahí es donde yo también creo que se marca la diferencia. En cuanto a mi cuento favorito, lo habéis mencionado vosotros. Creo que por razones obvias es el cuento que le da título al libro y que, de alguna forma, como explicaba Juan, recoge o consolida ese itinerario por el que yo he pretendido que el lector transite, ¿no? Es decir, ese camino que me he ocupado, o esa arquitectura, como decía Juan, que he intentado construir, se consolida o de alguna forma eh, se vuelve visible una vez que ya uno entra en ese último cuento. Es un cuento que efectivamente cierra el cuento, pero también cierra el volumen y cierra un estado de las cosas, ¿no? Una atmósfera que para mí sí, podría haber continuado, podría haber forzado, pero que en este sentido, muy bien, como dice Juan también, casi por una obligación que yo me impuse como poeta en los inicios, termino casi siempre encontrando naturalmente, cuando de forma orgánica el texto eh, pide ser periclitado, ¿no? Cuando el volumen completo no te deja seguir y en ese sentido uno creo que debe ser muy respetuoso, en el sentido de no poder, de no forzarlo para, bueno, para conseguir que 20 páginas más, ¿no? Para hacer que el libro sea más voluminoso, no tiene sentido. Yo elimino mucho más de lo que consolido, mucho más de lo que luego incluyo en los libros y creo que es muy sano para el texto, ¿no? Tengo también un cariño, por así decirlo, especial con un cuento exento del libro por motivos personales que se llama Fabio, que es un cuento que tiene que ver también con esa infancia y adolescencia de la que hablaba Juan, una infancia costera y en este caso una infancia asociada al mundo simbólico del que yo provengo, un mundo solitario, donde la mente tiene un peso especial y donde hay un desarrollo psicologista, un desarrollo de la forma de la conciencia, del desarrollo de la psicología y de la conciencia, que para mí son nucleares a la hora de entender también el cuento, ¿no? Esto está en, no sé, también en Lippetour, en Virginia Woolf o en otro autor de la casa que me fascina, Eloy Tizón, donde el plano psicológico ejerce un cuento casi paralelo, ¿no? Y la fisicidad del cuento, aquellos hechos que se cuentan, aquellos hechos que se narran y que se pueden ver, la acción, que llamamos la acción narrativa, es sencillamente la mitad del texto. La otra mitad son las implicaciones, como digo, las evocaciones que produce el lenguaje a través de ese desarrollo psicológico, ¿no? Y en Fabio ocurre además que se trata de un personaje, o se aborda un personaje con una condición muy particular, ¿no? Una condición de esa mente que se aísla aparentemente como una forma de patología, pero que desde luego desarrolla una poeticidad, una visión del mundo mucho más rica y más compleja a veces que la que tienen los adultos, o al menos los adultos educados en esa visión racional de la vida, ¿no? Racional y a veces opresiva de la vida. Yo si quieres, Cristina, fíjate que cuando
a un editor sabe y surge en un grupo de lectura cuál es el cuento preferido y de pronto te encuentras en el grupo que no hay, digamos, un planteamiento en común, o sea que hay una divergencia donde los lectores a cada uno le gusta un cuento. A mí eso me da muchísima satisfacción porque creo que en la irregularidad de la opinión está la fuerza del libro. Es decir, si me encuentro con 20 lectores y 18 me dicen que les gusta un cuento, tiendo a entender que a lo mejor el cuento está como inclinado o que hay algunas diferencias de percepción, de calidad, si esto lo podemos objetivizar en literatura, no. Y algo que sí que me está llegando por parte de lectores, lo estoy viendo también en redes, es que no se ponen de acuerdo en cuál es el cuento favorito, lo cual habla también, por un lado, de la calidad de los cuentos, como decíamos antes, pero también de una percepción global del libro como muy atada, muy unida, y eso es potente. Yo voy a decir dos cuentos, pero dos cuentos que siempre los voy a hablar en clave de todo el libro. Uno es un cuento que a lo mejor pasa un poco desapercibido, pero que a mí me parece que es la sinapsis o el anclaje de gran parte del libro, que es Cuento del pescador. O sea, para mí es un cuento crepuscular, evidentemente, está el mar de fondo, que eso pasa en varios cuentos de Javier, pero hay un personaje que tiene como cierto comportamiento de urgencia infantil. Creo recordar que eso se decía al principio del cuento, y es la maravilla de la evocación poética que Javier tiene y que recorre todo el libro. Pero claro, si nos quedáramos solo en el poeta que es Javier, estaríamos hablando estaríamos falseando el libro, porque Javier también es capaz, y Javier sé que me va a perdonar la palabra, la peripecia narrativa. O sea, es muy capaz de hacerlo. O sea, con muy pocos utensilios crea historia. Eso pasa en romanticismo, por ejemplo, que es de una agilidad narrativa brutal. Es un cuento que vive en la periferia más que en lo que se cuenta, y es el cuento donde se entra abiertamente, se sale abiertamente, parece que pasa poco o mucho, pero en el fondo es un cuento que te acompaña. Y además tiene, o sea, titular a un cuento romanticismo. Curiosamente, tengo otro cuento de Clara Obligado que también se llama Romanticismo, que en sí ya es un reto, o sea, porque se podría entender hasta en clave literaria de subvertir los principios desde el romanticismo sentimental al romanticismo como generador de una idea creativa del rapto romántico de la creación. O sea, y creo que eso también es parte de la escritura de Javier. Son dos cuentos, es verdad que Crucecita o Guía de Pasos Perdidos tienen su peso y por eso están en sitios muy visibles en el libro, pero reivindico estas otras costuras del libro porque me parece que es ahí donde también está la sangre, la esencia del libro de Javier. Yo tengo que confesar que también mi cuento favorito es el cuento del pescador. Yo soy una lectura muy exigente, soy muy crítica y que no, que es fácil, a mí es difícil impresionarme ya, la verdad, eso personalmente, pero es verdad que tiene una sencillez y dentro del tema que trata, ¿no? Que me parece que pues eso es como un paseo en paseo en barca, nunca mejor dicho. Entonces ese fue el que personalmente más me gustó. Luego es verdad que la habitación le llamó mucho la atención al grupo, también porque es un cambio brusco, ¿no? de estilo y luego el tema que trata también, que es bastante, pues, en fin. Entonces, yo creo que eso que comenta Juan de que cada persona o cada lector tenga un cuento favorito, efectivamente beneficia más que pueda parecer que perjudica. No sé, Sole, si quieres aportar algo de qué cuento te gustó más. Como te Pues escucho por mira, ahí trajinando, dime. yo, bueno, no tengo aquí el libro, o sea que no puedo decir el título exacto,
pero realmente hay uno que, aparte de que me gustara, es que luego me dejó pensando, ¿sabes? Es el más breve de todos, yo creo, y es uno sobre enterrar el amor, que es como un simbolismo que enterran a la mascota luego, que después de... Entonces Sí, ese no me acuerdo el título, pues ese sí me impactó por la brevedad y por todo lo que quiere decir en plan simbólico, ¿sabes? Me gustó, ese me gustó casi el que más. Y luego sí, también habitación, me pareció, pues eso, pues el cambio y todo esto, sí, también, bueno, muchos, la verdad. Me llamó la atención eso, la capacidad de cambiar de ritmos, de temas, de todo, y luego esa visión poética que parece que hay en todo, ¿sabes? Que detrás de lo que se está diciendo hay otra cosa. Me gustó qué mucho. bien, qué bien, Sole. Es verdad que, bueno, lo que dices es curioso porque ese cuento que tú mencionas, Zoológico Privado, Claro. tiene, sí, tiene un tono muy directo, como tú decías, ¿no? Y quizá no pudiera ser de otra forma. Es decir, las rupturas conyugales en general adolecen, no sé si estáis de acuerdo, pero adolecen de un componente de retórica que dificulta todo, ¿no? Es decir, cuando una Sí, ruptura conyugal se produce, lo que se rompe no solamente son las relaciones, son muchas expectativas, muchas idealizaciones que uno ha depositado en esa relación y con todo ello se arma uno una retórica propia de víctima o de victimario y que de alguna forma dificulta, ¿no? Y en muchos casos también dilata la ruptura como tal. A veces es muy difícil, como se dice en el cuento, que pasen esos 6 meses, ¿no? Y que cuando vuelvan a llamarte tengan la decisión ya, efectivamente, de no recaer en el vicio de alguna forma de entender que la felicidad puede ser restaurada, ¿no? Que la felicidad, que es de lo que habla el cuento, ¿no? Puede ser íntimamente restablecida. Ahí el personaje toma la decisión que ya sabéis y la toma justamente entendiendo que ese momento de trauma, por así decirlo, o de conflicto, ese giro que se da cuando ella lo llama después de un tiempo, es un momento preciso precisamente eh, para ponerle fin, ¿no? Para poner fin a todas esas evocaciones retóricas que el amante, cuando ya deja de ser amado, eh, tiene, ¿no? Y sigue arrastrando. Y no podía precisamente escribirse con un lenguaje más alambicado, ni más retórico, ni más preciosista. Ese cuento debía ser un cuento más seco. Ocurre igual con el otro que mencionas, con la habitación, ¿no? Un cuento de tema tan espinoso sería casi ridículo, ¿no? Que uno se atreviera a tratarlo de forma poética, preciosista, etcétera, ¿no? Ahí impera la mirada de una mujer desde la adultez que recuerda cómo en la adolescencia pudo ser inconscientemente y junto a su madre cómplice de, de esos silencios que a veces con el solo hecho de permitir, con el solo hecho de no denunciar, de no delatar, hace que el acusador, que el maltratador, que el abusador se vaya de rositas, ¿no? En este caso se habla de esa complacencia, de esa complicidad que puede existir entre el verdugo y quienes lo rodean, incluso aunque estén en puntos éticos diametralmente opuestos, ¿no? Tienen una visión del mundo, por supuesto, completamente distinta, sin embargo, tanto la madre como la hermana de la chica que es acosada en el cuento, forzosamente están participando de ese trauma de familia, de ese trauma familiar, porque no están poniendo sobre la mesa, no están poniendo luz o no están poniendo el foco sobre los problemas que tiene la familia, ¿no? Esto ocurre a diario y creo que era un cuento que no se podía de alguna forma adornar, ¿no? Con palabras más hermosas ni con expresiones de una forma más literaria, tenían que tener su propio tratamiento. Y a eso me refería antes, justamente, Sole, cuando te decía que creo que cada cuento necesita su propia forma, ¿no? Es cierto que aquí hay una unidad, como digo, que es homoférica, una unidad formal, esa textura que decía al principio, pero temáticamente cada cuento necesita luego su propio desarrollo. Creo que ahí el escritor o la escritora de cuentos deben ser muy conscientes de cuáles son los propósitos del libro, ¿no? Romanticismo, por ejemplo, que mencionaba Juan, es un cuento donde realmente existen esas dos vertientes, que yo no espero ni siquiera que sean, o sea, no tiendo a pensar que deben ser tenidas en cuenta forzosamente, creo que pueden pasar desapercibidas, ¿no? Pero sí concurren a la vez porque, bueno, el lector que quiera o pueda o necesite hacer segundas lecturas pueda llegar a ella. Hay, por supuesto, un guiño paródico al romanticismo literario exaltado al uso,
el romanticismo de tormenta e ímpetu, ¿no? que se menciona expresamente, de hecho, en el libro, y del que aparte yo fui durante una época un lector omnímodo, que me sigue todavía estimulando mucho, pero justamente existe la parodia para desarmarlo, ¿no? Para tomar distancia crítica con respecto a esa visión del mundo y teniendo en cuenta que el narrador romántico es justamente aquel que en el cuento no padece la enfermedad. Es decir, es aquel que vuelve retrospectivamente con de alguna forma con la libertad que permite o con la complacencia que permite el demorarse en el recuerdo, hacer una evocación, digamos, ensoñadora, lírica de la persona perdida, ¿no? Pero es realmente esa persona la que tenía motivos para ser romántica, ¿no? La persona enferma, no el cuidador. Y es él, sin embargo, quien perpetúa esa visión encantada de la pareja, esa visión idealizada, a través de sus visitas a la playa, ¿no? A esa playa que podéis ver en el cuento. Pero es cierto que están esas dos dimensiones jugando de forma cómplice y que el lector, yo espero, creo que para eso se escribe, ¿no? Para eso escribe uno, pues espero encontrar siempre la mirada o la mano del lector para poder llegar a esos puntos que uno disemina con la intención de que la exigencia mutua o recíproca que tienen el lector y el autor, pues lleve a buen puerto el texto, el cuento, ¿no? Sí, yo si queréis para poner broche a esta charla, teniendo en cuenta que es el día del libro, pues si queréis recomendar alguna lectura, ya sea novedad o sea un clásico que digáis, este sí o sí lo tenéis que recomendar. De hecho, antes de que habléis, me gustó mucho que Javier, que nombraras a Silvia Plath, porque dentro de las referencias del libro, Sí, porque siempre que se nombra a Silvia Plath suele nombrarse más su faceta de escritura suicida y no su faceta en cuanto a la relación de abuso de poder que tuvo sí. con Ted, ¿no? Entonces quería dar ese dato porque me parece me sorprendió de repente encontrarme a Silvia de hecho en la habitación, si no recuerdo mal. Eso, si queréis hacer alguna recomendación de libros para este día, perfecto. ¿Quién empieza? Sole, Juan. Bueno, mira, yo Adelante, sabéis que yo, Sole, dinos qué tenemos que leer. a Eso. ver, yo no sé si habéis leído, yo sabéis que hago reseñas literarias, con lo cual leo mucho. Y Sí. bueno, yo casualmente hay veces que no es el último el más bonito, pero realmente he leído uno hace muy poco que me ha llamado mucho la atención. El autor se llama Jean-Baptiste Delamo y el libro se llama Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Y entonces, realmente, bueno, la historia es bastante casi thriller, acaba casi siendo una especie del Resplandor, porque bueno, pues se habla de cómo se hereda a ciertos comportamientos pues, muy brutales de padres a hijos, de si se puede heredar o no una especie de genética del terror, como digo, ¿no? En la reseña. Y entonces, pero lo que me ha llamado la atención es que realmente este hombre escribe de una forma que hay un momento, bueno, pues es un padre que aparece otra vez, vuelve al hogar después de haber estado ausente, y entonces es capaz de transmitir perfectamente ese sentimiento como de inseguridad, de si nos está mirando, de cómo va a reaccionar, de le hacemos caso, no le hagas mucho, te cuidado con esto, no sé qué. Y entonces eso, y además describe absolutamente todo. Entonces yo lo estaba leyendo y digo, este hombre es como un camaleón, porque era totalmente notar como se mueve un camaleón, va así avanzando, ¿sabes? Como con la mirada para todos lados, mirándolo todo y además como sin atreverse a dar ningún paso y todo así. Entonces eso te lo transmite de una forma increíble y eso es lo que me ha gustado, no tanto la historia, que es bastante aterradora, pero me ha gustado mucho, me ha parecido un tío muy contundente. Y no sé. Y luego, yo antes de acabar la charla, me gustaría preguntarte, Javier, cómo fue el momento de recibir el Adonais, tan jovencísimo, Sí, porque eso tuvo que ser increíble, ¿no? sí, fue confuso. Yo lo recuerdo ahora como un momento confuso. Eh, yo estaba en ese momento en la Fundación Antonio Gala. Yo estaba en una beca de un jovencillo, como tú dices. Yo tenía 20, o sea, 21 años o así, ¿no? 22 años. Eh, claro, yo era muy consciente de que era Adonais, pues como lector, ¿no? Porque había leído los libros, digamos, de Adonais cuando, aparte, uno leía esa colección pensando en qué edad tenían esos autores a los que admiraba cuando ganaron el Adonais. Cuando uno se presenta a Ya. un premio, siempre mira quién lo ha ganado antes, ¿no? Y te produce algo como de
de orgullo retrospectivo, como si fueses parte de un linaje, una cosa absolutamente ficticia, ¿no? Pero que uno genera cuando es tan jovencillo porque piensa que de alguna forma eso les iguala a ellos. Y claro, yo leía pues con admiración a Claudio Rodríguez, a Valente, etcétera, ¿no? Todos estos poetas que habían ganado también el Adonai muy jovencillo. Yo lo gané con, no sé, con 22 creo que fueron, y recuerdo que todo pasó de manera muy, muy confusa, muy caótica. La llamada, el viaje a Madrid. En ese momento yo tenía una conexión con Madrid muy esporádica, ¿no? Yo, como sabéis, nací allí, pero iba muy de vez en cuando. Iba a la infancia con mi madre de vez en cuando y tal, pero no iba a actividad literaria, ¿no? De forma que, bueno, fue el aparato mediático, todo esto, encontrármelo de pronto con esa edad, pues fue muy bonito, pero también muy confuso, ¿no? Lo recuerdo con cariño, obviamente. Y bueno, aquel libro un poco abrió la senda, pero bueno, son momentos que para un autor joven siempre son ambiguos, resultan ambiguos, ¿no? Me producía mucha inquietud también no saber luego qué se hacía, Ya. porque tuve aparte la suerte, o la, no sé si sí, la suerte de tener mucha atención mediática, y yo creo que eso no era común, no era tan común, ¿no? Pues no sé, desde Iñaki Gabilondo a cualquier periodista que en ese momento tuviese renombre, hizo crítica del libro o entrevista, o tuve muchísimos focos encima, y eso para un autor tan jovencillo y tan tímido además como yo soy, pues no es sencillo que administrar, ¿no? Así que bueno, fue muy grato, pero también confuso, como digo, ¿no? Y, y bueno, en cuanto al libro, fijaos que tengo una visión, antes estaba pensando cuando hablaba Juan de la peripecia, claro, yo entendiendo que la peripecia sea precisamente aquello, la peripecia, el diálogo, todos estos instrumentos que usa la narrativa para desplegarse, que para mí un autor debe conocer al dedillo para precisamente superarlas, es decir, para ir más allá, ¿no? Porque efectivamente hay que controlar muy bien el desarrollo de la acción, la peripecia, el diálogo, pero justamente como un momento de iniciación, ¿no? En la escritura narrativa, para luego justamente conseguir o aspirar al menos a conseguir eh, otros propósitos, ¿no? Y precisamente por eso cada vez, aunque me gusta mucho leer autores que tienen, por supuesto yo leo muchos, que tienen soltura expresando peripecias, hechos narrativos al uso, eh, y lo sigo leyendo con mucha admiración, pero tiendo desde hace ya bastantes años, hace 10 o 12 años, a fijarme mucho en autores que no le dan tanto peso a estas situaciones, ¿no? Y por lo mismo también en aquellos libros raros, híbridos, que no consigo fácilmente encasillar y que me producen un recuerdo duradero, permanente, ¿no? Y tengo, de hecho, en mi estantería, en la biblioteca, en la otra biblioteca, un espacio solo para esos libros raros, los libros, digamos, que no encuentro la inscripción genérica apropiada y que me gusta, como digo, coleccionar. Y, y hay un libro reciente que publicó Sara Mesa con páginas, que se llama Perrita Country, que es un cuento aparentemente ilustrado, pero que creo que es más que un cuento, es decir, es una especie de declaración, yo voy a decir amorosa, sin ningún pudor, por los animales, es decir, por el trato con los animales, y a mí y a mi pareja, María Alcantarilla, que, bueno, que en particular nos gusta mucho este asunto porque tenemos varios animales en casa y tenemos un trato con ellos muy especial, eh, pues nos tocó especialmente, ¿no? A mí me parece un libro, es un libro ilustrado, como sabéis, por Pablo Amargo, un libro que tiene, no sé, Juan, si tendrá 80, 100 páginas, no es un libro extenso, pero con los elementos suficientes para ir más allá del cuento. Es decir, a mí me suscitó reflexiones vinculadas también al ensayo, un ensayo o al despliegue de un pensamiento en torno a qué significa la convivencia con los animales, qué vicios o de qué defectos adolece también el propio cuidador de esos animales, cómo esa percepción social o cómo este cariño que nos depositan los animales puede socializarse luego, y también qué incomprensión puede producir en el otro, eh, y cuáles son de alguna forma las implicaciones más allá, como digo, porque Sara también trasciende la peripecia, y más allá de contar escenas o estampas significativas, que las hay, por supuesto, pero lo que impera finalmente es la reflexión sobre una forma de estar en el mundo y de criar o educar a unos seres que están con nosotros de forma cada vez, por suerte, más legítima, si se puede decir así, ¿no? Y que ya están también reconocidos por el derecho, pero que algunos siempre hemos tenido como presencia muy, muy, muy cercana, ¿no? Y con los que tenemos una complicidad, creo que
en nuestro caso al menos, muy significativa. De forma que yo recomendaría este libro porque me parece, primero, que está en una tradición de esos libros sobre animales, sobre perros, sobre gatos, que a mí me fascinan, ¿no? Y creo que se inserta muy bien en ella. Y segundo, porque el libro tiene también un valor intrínseco a la forma en el modo de abordar, como digo, la relación con su perra y su gato, que son, en este caso, creo que ejemplares, ¿no? Pues yo, para alimentar un poco la biblioteca de libros extraños, de difícil ubicación de Javier, aunque creo que ya conoceréis, ya habrá leído a la autora, un libro que me está acompañando desde que lo leí hace 2 años y medio, y ahora he podido leer la reedición de Renacimiento. Me levanto un momento para que lo vierais. Es de María Luisa Elío, Tiempo de llorar. María Luisa Elío es una escritora que nació en Pamplona y que, exiliada con toda su familia, hizo ese terrible viaje de salir a España, cruzar una Francia en un escenario casi cercano a la Segunda Guerra Mundial, y finalizar en un viaje en México, cambiando de todo, de orilla, de idioma, de entorno. Y es un libro que es una mezcla híbrida entre la memoria, los recuerdos y la ficción, bajo un sello de fragmentación absoluta del libro y también con una vocación poética enorme. Me parece que es un libro indispensable de la narrativa breve de la literatura española de la segunda mitad del siglo XX. O sea, creo que no hay un testimonio igual sobre lo que supone dejar atrás una vida y crear otra vida en otro espacio. En ese me parece un libro indispensable, un libro que no tiene muchos precedentes en nuestra literatura, más en la latinoamericana, y de verdad que si alguien además quiere complementar esta lectura, un consejo está en YouTube, ver el mediometraje, la película de la que ella es guionista y creadora de la idea, En el balcón vacío, que es posiblemente el mejor mediometraje sobre el exilio español, porque además es una rareza, ¿no? Esto lo recomienda el lector, y el editor recomendaría otro libro extraño que le gustaría a lo mejor a Javier, porque sé que conoce a la autora, Socorro Venegas, que acaba de aparecer el libro. Y digo porque es una rareza en Páginas de Espuma, porque yo, cuando edité el libro de Javier, editamos a partir de un pacto con la ficción. Este libro de Socorro está despojado de eso y es un diario de duelo durante un año después de la muerte de su primera pareja cuando tenía 26 años. Es un libro tan conmovedor como doloroso, pero también está lleno de verdad y sobre todo está lleno de luz de quien sobrevive, y luego el trabajo de ilustración de Gabriel Pacheco es extraordinario. Así que ahí van 2 propuestas para los lectores y las lectoras de La Montaña Mágica. Vaya, que sepáis que están apuntadas, ¿eh? ¿Ni Sole? Nada, que muchas gracias por las propuestas y las recomendaciones. Bueno, yo antes de parar la conversación también recomiendo precisamente de Páginas de Espuma, Hubo un jardín, a mí me gustó mucho y aprovecho que está aquí Juan para decírselo. Y luego, para mí también un imprescindible es Klaus y Lucas de Agatha Christoph, que sé que es un libro que no tiene, mejor dicho, que quien lo lee se queda un poco en shock, pero yo siempre que puedo lo recomiendo. Nada, pues ha sido un placer conoceros, tanto a Juan como a Javier, haber leído tu libro y haberlo comentado. Aquí Sole ha estado defendiendo el bastión lector. Estupendo. Y nada, pues eso, que paséis un día estupendo del Día del Libro, que muchas gracias otra vez por compartir vuestro tiempo, y a ver si nos podemos poner cara en persona más pronto que tarde. Ojalá que pronto. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a todos y feliz Día del Libro. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Sole, y gracias a todos. Gracias, Sole. Feliz Día del Libro, y dais un abrazo grande también a todos los lectores, lectoras, a Vicente y Javier. Vale. Un beso muy grande hasta Cádiz. Un beso y hasta la próxima. Va de vuelta para todos. A Vicente, Cristina. Cuidaros mucho, Cristina. Gracias por todo. Un besito. Nada, un placer. Chao. Hasta luego. Chao, chao.